Proyecto Educador Digital Nivel Avanzado. El ensayo argumentativo. La argumentación básicamente es la puerta o es el ingreso hacia el pensamiento crítico. Desde este punto de vista, vamos a indicar que la definición básica de argumentación es dar a conocer un punto de vista sobre cualquier aspecto de la realidad mediante argumentos y una conclusión. Esto significa analizar o ver de manera crítica la realidad. Como ustedes pueden apreciar, el ensayo argumentativo tiene tres componentes: introducción, desarrollo y conclusión. Lógicamente que cada una de ellas supone una estructura. La introducción es la tesis, es decir, contiene la tesis. La tesis es afirmar o negar cualquier aspecto de la realidad. El desarrollo. El desarrollo básicamente es el cuerpo argumentativo. El cuerpo argumentativo de razones, de justificaciones, de motivos que validan la tesis. La conclusión, la síntesis del trabajo. Pero también convengamos lo siguiente. Convengamos que la estructura del ensayo argumentativo, todo texto argumentativo tiene una tesis, lógicamente un título, una introducción, argumentos o fundamentos que validen la tesis, conclusiones, las referencias bibliográficas y la conclusión. Es muy importante que tenga referencias bibliográficas porque un argumento tiene que ser validado por autoridades. Las autoridades, desde lo académico, son aquellas personas entendidas en la materia, como por ejemplo autores que han estudiado aquel campo de la realidad del cual queremos discernir. Es bien importante también señalar que en este aspecto se puede utilizar diferentes medios tecnológicos, diferentes herramientas como por ejemplo Jamboard. Jamboard, por ejemplo, nos facilita el poner en contacto del estudiante, en contacto visual del estudiante, la temática del ensayo. Vamos a ver también que un argumento contiene una tesis, un cuerpo argumentativo y una conclusión. Esto supone que la argumentación como tal defiende o sostiene argumentos, la tesis que uno desea probar o fundamentar. Como ya se ha indicado hace un momento, la tesis debe ser breve y claro, conciso. El argumento también tiene que ser argumentos fuertes que sostengan la tesis, porque si no hay una tesis, no se puede argumentar. Si no hay argumentos, no hay razones que validen la tesis tampoco. Y si no podemos sostener la tesis ni el argumento, tampoco vamos a poder concluir o sintetizar nuestro cuerpo argumentativo. Entonces, por eso es bien importante señalar que las prácticas argumentativas discursivas en los estudiantes de secundaria, en quinto y sexto de secundaria, es bien importante. Las prácticas discursivas lo pueden realizar desde diferentes enfoques, desde diferentes situaciones didácticas, como por ejemplo desde la lectura de cuentos, ya sean cuentos de tradición oral, cuentos de ficción, cuentos de ciencia ficción, cuentos narrativos, cuentos de la tradición oral,
fábulas, leyendas. También estamos hablando de que se pueden realizar ensayos argumentativos desde la lectura de textos, de cuento, novela, poesía, teatro, de una infinidad de situaciones de la realidad. Pero también los filmes son importantes. En este caso, hemos visto por conveniente utilizar un filme de tradición oral, un filme que tiene como título la historia, ¿no?, de la quinoa. Sapjanawa, Naira tiempo, Aymara Pinakaja, Wara Warambeja, Hakisiphanao, Ukatpi, Ka Lago Titikat, Ukawayanakanha, Chokil Achok Hatainak, Sumapapanak, Chopapanak, Achachokinak, Ma, Yokalla, Wainito. Musir halaki parakcha, musis kana uzi. Marum kliparu manakas musis kcha. Kuatste, laurona nakro kyo uthana silu. Kwa laurona nakaha? Marum katha pataina. Moy chap imil ka kato kcha. Parte imil naka chukta pataina. Naira tiempo, Aymara Pinakaha, Wara Warampiha, Kisiphanao. Kawani kamskana siyo, sino ma hamachi turu tuk tau haksi, hamachi tuste, ka wara war nukara, kulyaka pukaro sarhana si, hayu kamau. Entonces, patste, maikoha, wali muspat, chok musirim piha, Hayamara ki ukhan utkhanak si. Kuatha? Kunduriro raki maikuro raki uspina. Aptital khipko ital ka warawar alturo. Yao. Kuatha? Ko waina sadar khap epara chukai patha. Warawar. Upatste, chaha, ay kapapa isto hakun hamarakpacha, tatag mama hakun hamarakpacha, ka orak sart awiriktas chahal, wara wara ro, sart awmaji. Kuttanek chahal, upatha, wara wara ha, ki urchurani watainak. Aymara kinakataki, mangkasinya bataki. Kahi uraha, Quechua kinakataki, asinya bataki. Alimento sa faraki sa kapalahira. La quinoa es vida, la quinoa es esperanza, la quinoa es el pasado, la quinoa es el presente. La quinoa es el futuro de la humanidad. Como ustedes han podido apreciar, el filme nos ayuda, nos colabora a poder entender nuestra realidad. Pero también el texto fílmico es un puente para desarrollar argumentos.
argumentos sólidos, fundamentados, que nos ayuden a encubrar, a construir afirmaciones o negaciones sobre la realidad, emitir valoraciones, fundamentos y concluir. Es decir, un cuerpo argumentativo, un ensayo argumentativo, y es fundamental en el trabajo de los estudiantes. También vamos a indicar que para ello hemos visto por conveniente trabajar con Google Classroom. En Classroom se puede apreciar, por ejemplo, la estructura de contenidos. En cuanto a la estructura de contenidos, al estudiante se le ofrece, por ejemplo, material didáctico en la pizarra que nos ofrece Google Suite, Jamboard. También, por otra parte, podemos ver y señalar que los estudiantes, mediante videos cortos sobre el ensayo argumentativo, pueden... Hola chicos, hoy vamos a hablar del ensayo. El ensayo se dice que es muy difícil de hacer, pero se van a dar cuenta con lo que les voy a explicar que no es tan difícil como parece. Este es un texto argumentativo cuyo fin es defender un punto de vista o rebatirlo. Las partes más importantes del ensayo son la tesis y los argumentos. La tesis es la base del ensayo y los argumentos es lo que sustenta. Como ustedes han podido apreciar, en el video extraído de YouTube, podemos situar al estudiante de manera muy didáctica y muy gráfica, muy teórica, la comprensión de ensayo. También se le ofrece al estudiante PDFs, Word, que nos ayudan a comprender de una manera muy significativa la estructura de ensayo. Por ejemplo, tenemos el concepto de ensayo, la estructura de ensayo, desde el título, la introducción, el desarrollo, la conclusión, las referencias bibliográficas, la preescritura, la postescritura. Entonces, es un bagaje que el estudiante puede asimilar tranquilamente desde lo teórico. También vamos a convenir que la práctica hace al estudiante. Entonces se le ofrece al estudiante diferentes prácticas discursivas, como por ejemplo el texto fílmico que ustedes vieron, acompañado de prácticas de comprensión de texto. Es bien importante que el estudiante escriba la tesis, los argumentos, las conclusiones, escriban de ensayo, porque a partir de esa práctica el estudiante va a poder asimilar y poder textuar su trabajo en aula. Desde otro punto de vista, también vamos a señalar que el estudiante, a partir del trabajo ya mancomunado, se le ofrece al estudiante, si estamos trabajando cuentos de tradición oral, tenemos que trabajar variedad de cuentos de tradición oral. Por ejemplo, el cuento La abuela y las vicuñas. La abuela y las vicuñas tiene... La abuela y las vicuñas. Tiene también su práctica de lectura. La práctica de lectura es muy importante, sumamente importante, porque si no hay el ejercicio de práctica de lectura, donde el estudiante puede y tiene que escribir la tesis, las ideas que validen la tesis, la conclusión, no vamos a poder desarrollar en los estudiantes ese hábito discursivo. También es bueno al estudiante munirle de diferente bagaje lingüístico.
Perezoso y el Cóndor. Es un texto muy interesante, también de tradición oral. El texto ¿Qué tal, fílmico amigos? también. Hoy les traigo una narración del departamento de Puno de la... También tenemos el texto El Toro de Oro, cuento de tradición oral de la zona andina, tanto de Bolivia, de Ecuador, de Perú, de Argentina y el norte de Chile. Es bien importante conocer nuestra historia cultural. Entonces, desde ese punto de vista y analizando muy gráficamente, podemos ver que al estudiante tenemos que darle textos también escritos, como por ejemplo El origen de la quinoa, donde el estudiante tiene que practicar lectura comprensiva. Luego, a partir de la práctica de lectura comprensiva, el estudiante escribirá un ensayo argumentativo. El ensayo argumentativo en Google Documentos nos puede ayudar también a utilizar y a construir y a compartir con el estudiante y trabajar la revisión de los estudiantes, revisión ya textual en la clase con Google Classroom. También vamos a apreciar lo siguiente: el examen, la evaluación del trabajo de los estudiantes se va a ver reflejado en su evaluación que también vamos a dar a conocer. La evaluación, por ejemplo, contiene parte teórica. El ensayo es un texto poético, narración de historia breve, es un escrito en prosa, donde se enuncia o afirma mediante un cuerpo argumentativo y se emite una conclusión, ninguna de las anteriores. Lógicamente que el ensayo es un escrito en prosa. La tesis se define como, entonces, si la tesis se define como una expresión poética, una afirmación o negación de la realidad. Entonces, vamos a, siempre al estudiante, darle material visual y también material de lectura, donde el material de lectura le va a ayudar a que el estudiante pueda captar, visualizar situaciones ya de comprensión lectora, y capacidad y la competencia comunicativa a nivel oral y escrito. Entonces, desde ese punto de vista, el origen, por ejemplo, de la quinoa tiene una situación que da a conocer la realidad de una cultura. Entonces, el estudiante puede emitir una tesis mínimamente validada con 3 argumentos y emitir una conclusión. Después, el estudiante tiene que escribir un ensayo de mínimamente 2 páginas. Como ustedes han podido apreciar, la evaluación está entrelazada y está justamente dada para que el estudiante pueda ir practicando. Pero también la situación ya más gráfica, más lúdica del estudiante se lo puede ver en, por ejemplo, en un juego que vamos a verlo muy didácticamente y muy gráficamente en Kahoot. Kahoot es una herramienta que nos ayuda a desarrollar. Vamos a anotar el ingreso y a partir del ingreso podemos apreciar lo siguiente: las preguntas, por ejemplo, en ISIS, que es argumentar, y rápidamente vamos que argumentar es defender la tesis mediante argumentos. Nos vamos a la siguiente pregunta. Nos vamos a la tesis defiende, la tesis es la idea que se pretende defender con argumentos, ¿cierto?
¿Cuál es la estructura del texto argumentativo? Introducción, desarrollo, conclusión. La conclusión enuncia la tesis y los argumentos de manera resumida, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo de la argumentación? Describir la realidad. Validar la tesis. Es decir, en este momento hemos visto que describir las realidades, resumir el texto, y entonces hemos visto muy conveniente que el estudiante a veces de manera mecánica empieza, digamos, a responder, pero lógicamente el objetivo de la argumentación es validar la tesis. Y nos vamos con la siguiente pregunta. ¿El texto argumentativo narra hechos sobrenaturales? Falso. Identifique la tesis en el siguiente párrafo. Si leemos muy atentamente el párrafo, tenemos lo siguiente. La práctica discursiva ha sido muy asimilada de manera gráfica y puesta en la realidad de los estudiantes de manera virtual, y podemos ver también que en Quisis vamos a también tomar la siguiente perspectiva. ¿Qué es el ensayo? Rápidamente nos vamos que el ensayo es un texto argumentativo. Es un párrafo narrativo. Vamos a lo siguiente. Busca convencer. Sí. El ensayo busca convencer al receptor. Se define como afirmación y negación de la realidad. Sí. El texto argumentativo. ¿Cómo se define la conclusión en el texto argumentativo? Nada de hechos fixos, no. Síntesis de la tesis y argumentos, sí. Señala la tesis en el siguiente paso argumentativo. Señalamos la tesis en el paso argumentativo, que es argumentar conjunto de razones que validan la tesis. Perfecto. Señala la tesis en el siguiente párrafo. Señalamos la tesis en el párrafo. ¿Cuál es la estructura del texto argumentativo? Ya conocen ustedes. Introducción, desarrollo, conclusión. Ahora nos vamos a la siguiente pregunta. Y en la siguiente pregunta señala la tesis del siguiente párrafo argumentativo. Señalamos la tesis del párrafo argumentativo y con eso damos por concluido el ejercicio.